Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública Academ en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. ¿Cómo está? Nueva semana de Plaza Pública en Radio Infinita. Y ahora sí que tenemos temas para hablar porque el presidente electo no paró la semana pasada. Vamos a analizar lo que ocurrió durante los primeros días con José Antonio Kast victorioso y una serie de reuniones protocolares, unas bien relevantes. Pero vamos a proyectar también lo que viene esta semana. Por supuesto, con los datos que nos trae y un tremendo dato bajo llave que nos va a entregar Roberto Isixson. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Me echaron de menos, ¿no? Demasiado. Sí, te echamos de menos. La José es un tremendo reemplazo. Sí, la mejor. Tremendo. De hecho, yo dije en un minuto que no te habíamos echado tanto de menos, pero ¿por qué no? Porque la José es atómica. No, Sí, la José increíble. Catita, Sí, Cata voces Edwards, femeninas. Una mujer de radio. Bien, muy bien. Muy contenta esta semana navideña que me gusta. Me encantan Se las viene fiestas la de fin de Navidad, año. se viene el año nuevo, ya Sí. estamos en otra. Cambia el mood de la gente, totalmente. Pero ¿Cómo Debería que nos- tomarse vacaciones el presidente electo. ¿Nos despolitizamos? a mí me dijeron que después de Ecuador se iba a tomar unos días. ¿no? Se guarda Ah, un ya. poco. Porque se va a Ecuador, debería estar partiendo el avión ya hasta ahora y llega de madrugada. Mañana tiene reuniones con Novoa, es decir, va a ser una agenda bien intensa, también marcando un poquito su estrategia internacional. De repente partamos por ahí. La semana pasada, sorpresivamente, José Antonio Kast, el segundo día electo, decidió viajar a Buenos Aires a reunirse con uno de sus partners en Latinoamérica, Javier Milei, con una foto polémica ahí de la motosierra. Llega la motosierra a Chile, lo que se preguntaban todos ese día, pero marcando, Roberto, lo que él quiere hacer en materia internacional, que de alguna manera es retomar la relación con Argentina, que estuvo bien distante con el presidente Gabriel Boric. A mí me parece que en términos generales el presidente electo logró el objetivo la semana pasada, que es controlar la agenda. Sí. Marcar los tiempos, definir los temas sobre los cuales él quería que conversáramos, fijar la atención en sus reuniones, en su despliegue comunicacional, en su viaje a Argentina, y por lo tanto creo que tuvo una semana exitosa en términos generales. Yo tengo la impresión de que, a pesar de que fue exitosa, se nota un poquito el efecto del 58%. ¿En qué sentido? Un poquito ¿Un poquito de borrachera? un poquito de borrachera, pero mira, no tanta como podría haber sido en gobiernos anteriores, pero un poquito, y yo creo que con lo disciplinado que han demostrado ser tanto el presidente electo como su equipo, van a tener que tener una especial preocupación de afinar ciertas cosas. ¿Pero en qué se nota? Dices tú? A mí, por ejemplo, de la gira de Argentina se notaron varias cosas. Uno, 18 entrevistas, 18 puntos de prensa en un día. ¿Para qué? Un exceso. O sea, al presidente hay que cuidarlo, la Y figura se presidencial. enfrentó con un periodista. Se termina al otro lado de la enfrentando con reja. un periodista. Y creo que también, y creo que se lo leí a Daniel Mansuy y voy a estar de acuerdo con él en el diario sí. financiero. Sí. El presidente de la República tiene una autoridad que se cuida. Y esto de ir y que quede instalada la idea de que José Antonio Kast fue a buscar a Daza y que Daza quedó de responderle. Y después sale Daza hablando en un podcast. Y no sabemos si al final es o no es. Y que queda a voluntad de Daza y no del presidente de la República. A mí me parece que ese despliegue comunicacional no es positivo para la institucionalidad, para el rol. Entonces yo creo que ahí se nota un poquito el efecto mareo de ser el presidente más votado de la historia de Chile. Sí. Si sacamos esas cosas, yo creo que evidentemente fue una tremenda semana. O sea, quiero ser bien claro en eso. Es una semana muy exitosa para el presidente electo. Pero yo creo que hay que cuidarlo un poquito más. Cata, te quería precisamente por eso. Me imagino que tú conoces bien a José Luis Daza. Sí, Te ha tocado en no varios lo conozco momentos tanto, pero he tocado estado muchas entrevistarlo veces con él en paneles, en ambiente foros. laboral y no laboral. ¿Es necesario, crees tú, ir a buscar a esa figura? Porque varios han dicho, en Chile tenemos economistas de sobra que podrían asumir los rumores que hay. O Hacienda, José Luis Daza, o una suerte de triministerio en economía, energía y minería. Incluso a mí me han dicho que hasta canciller es una de las propuestas que le han ofrecido o que ha estado sobre la mesa. Sí. Bueno, es un tremendo nombre. Pero él, además del rol que tiene hoy día como más político en Argentina, es también un gran ejecutivo. Yo creo que en ese sentido, otros nombres que han sonado, como el de Francisco Pérez Maquena, por ejemplo, también ejecutivo de mucha experiencia, habla de una
dinámica, quizás como de trabajo entre los ministerios, menos política, pero más ejecutiva, más en la idea de ir a buscar inversiones, de dar señales de mucha confianza, sobre todo hacia afuera, más de lo que se está diciendo hacia adentro, creo yo. Y quizás ese trabajo él lo va a transmitir mejor desde su comité político, pienso. Que tiene que ser también un comité político, y lo podríamos hablar más adelante, bien robusto. No sé si todos los nombres hoy día que suenan van en esa línea, pero Daza es un tremendo nombre. O sea, él además es un gran gestor de fondos. Él, aparte de ser un gran ejecutivo en JP Morgan, que es lo que todo el mundo destaca de él tenía además un fondo en Estados Unidos. Yo creo que todavía lo tiene, funciona igual. Pero no sé si él hoy día está dispuesto a estar en la primera línea. En Argentina no está en la primera línea. Está Luis Caputo primero. Él está como viceministro. Y él, bueno, si bien tiene su familia, gran parte de su familia acá en Chile, su vida está en Estados Unidos, está en Nueva York. Oye, yo escuché la entrevista que dio después en el podcast y está hablando en argentino, ¿no? Y quizás en la primera línea acá en Chile no va a poder mantener ese como con tanta reserva como lo mantiene hoy día, ¿cachai? Yo creo que ahí puede haber quizás algo que a él, desde el punto de vista como más personal, le complique. No sé, no lo conozco, pero... Pero no te suena tanto llegando a Chile a ejercer un rol de primera línea. Ahora, es difícil decirle al presidente que no, y voy de nuevo a lo que decía Roberto. Sí, yo creo que dejaría... Estoy muy en línea con lo que decía Daniel Mansuy en esta entrevista. O sea, es raro ver al presidente como partir al otro lado de la cordillera a pedir un cargo. Claro. Ya como negociar, quizás, o a pedirle también a Milei que le facilite el pase, porque también es un poco eso. Y yo creo que Daza está un poquito acostumbrado más a la política argentina. Entonces él va a un podcast y dice, bueno, sí, me ofrecieron muchos cargos, digamos. Y eso es lo que genera la bataola, porque si Daza hubiera guardado silencio, probablemente no hubiera sido nada muy relevante. En ese sentido, lo de los digamos. varios cargos es más sectorial, que sería en el fondo Economía, Energía y Minería. Y ahí me suena más Daza ahí que en Hacienda, en todo caso. O sea, por la parte como ejecutiva. Yo lo que te entiendo mencionaba. y la información que yo tengo es que el presidente electo va a respetar, por así decirlo, el hecho de que Quirós haya sido el primero en saltar a un bote que no estaba en el primer lugar. Sí. Cuando Quirós asume como jefe económico del comando de Cast, primero se enfrentaba a 50 economistas de Matei al frente y Cast estaba tercero. Entonces yo creo que eso efectivamente le da un respaldo y una señal de lealtad y por lo tanto tengo la intuición o algo de información, digamos, de que el presidente electo va a mantener a Quirós en Hacienda. Yo ¿Apostamos? tengo la misma idea. Sí, yo apostaría, fíjate. Toma, seguro. Sí, yo, bueno, pero porque apostemos un almuerzo, ¿no? Apostemos una Ahora igual comida. una comida. Quirós es un flanco abierto. Quirós tiene efectivamente, flaco abierto y sería más estratégico ponerlo en economía junto con minería y energía y que entiendo que Daza está más cerca de decir que sí que no, digamos. Si no hubiera sido, sería el primer gran traspié del presidente Cast. Claro, vas encima ahí O sea, y que digan ir que no. y que se instale toda esta conversación y que te digan Sí. que no. Oye, pero ¿cómo sería ven ustedes la rarísimo. idea de que sean como ejecutivos en estos cargos tan importantes? ¿Con menos políticos, dices tú? Sí. Mira, hay una propuesta que yo he podido reportar con el Partido Republicano que, por ejemplo, pongo nombres que están en duda, si un José Luis Daza o un Jorge Quirós estuvieran en Hacienda como ministros, poner en la subsecretaría a un Rodrigo Álvarez. Hacer una dupla un poquito más relevante con los subsecretarios, que tengan esa manija con el Congreso. Que la política es súper... Y sobre muy todo, importante. sobre todo para Hacienda, ¿eh? Porque, a ver, ¿qué es lo que uno ve de los primeros del plan Desafío 90, ¿cierto? Que es que probablemente tengan los votos en la Cámara de Diputados y también en el Senado para avanzar muy rápido en materias de seguridad e inmigración, como por ejemplo que sea ilegal la inmigración, ¿cierto? O sea, que sea un delito con penas concretas, ¿te fijas? Y eso va a aprobarse rápido. Pero cuando el gobierno quiere avanzar en materias económicas, como por ejemplo la reforma tributaria que quiere impulsar, de reducir el impuesto corporativo de 27 a 23%, Está ahí una muñeca. va a necesitar muñeca política. Y yo ahí es donde no sé si efectivamente Quirós es la persona adecuada para llevar adelante una negociación tan compleja que ha fracasado una y otra vez. Recordemos que uno de los pilares de este gobierno era la reforma tributaria y Porrazo inmediato. porrazo permanente. Sí. Entonces tú necesitas un ministro de Hacienda con muñeca política o, como dice Rodrigo, efectivamente un subsecretario de Hacienda muy Con empoderado. respaldo político. Claro. Sí. Rodrigo sabe muy bien eso, lo que Sí. significa
el tener piso político a la hora de defender cargos. Por ejemplo, me tocó reportear Piñera 1 en el Congreso, y ahí la clave estaba en el subsecretario Claudio Alvarado, de las Express en ese momento, Claro. con un ministro tan potente como Cristian Larroulet, pero el que hacía la negocia es Claudio Alvarado en muchos momentos, la más chica, digamos, el conocimiento que tiene, habiendo estado varios años en el Parlamento, lo ayudaba a tener esa relación con distintos sectores políticos. Y lo quería llevar ahí, Claudio Alvarado. Claudio Alvarado no les llama la atención que los nombres, o puede ser por desconocimiento, que los principales nombres que hoy día conocemos o son independientes o son Chile Vamos. Pocos republicanos en la primera línea, al menos, como cartas probables a encabezar algún ministerio. O sea, pero es que a mí no me llama tanto la atención en el contexto de que Claudio Alvarado es un UDI de la línea de José Antonio Cast. Sí. Y Rodrigo Álvarez es un UDI, o no sé si independiente, o sigue siendo militante UDI. Independiente ahora. Pero ya, bueno, pero es militante UDI hace 4 días, digamos, y es de la línea de José Antonio Cast. Entonces, en el fondo eso es rodearse con cercanos, ¿cierto? Con amigos que tienen además talento y experiencia política, en el caso de Rodrigo Álvarez y No es lo mismo que los amigos de Boric. no, porque- pues no son lo mismo. Pues son, Claro. o sea, Claudio Alvarado fue subsecretario, fue ministro, tiene una experiencia gigantesca. Rodrigo Álvarez Sí. fue ministro, fue constituyente, tiene una experiencia gigantesca. Yo creo que la duda, fíjate, del comité político es el RN. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Porque una vez que conozcamos esa pieza, ¿quién va a ser el representante de Renovación Nacional en el comité político? Se ordena el mapa completo. Y la vocería. Ahí, claro, ahí... Es que va a depender, ahí no. po, porque el ministro secretario general de gobierno necesariamente tiene que ser el vocero de gobierno. La vocería podría estar radicada en presidencia, po, tú, y que la Mara Cedini siga siendo una vocera, pero desde ¿Y va presidencia. a ser ella la vocera? Mira, yo lo que he podido conversar con varias personas de Ella República, también es ¿no? independiente. Sí, que la están probando. Es decir, a ver, ¿qué me decían unos? Que esta visión de algunos, gente en el Partido Republicano, es que ella comunica muy bien, tiene un muy buen relato, maneja muy bien la relación con la prensa, pero le falta experiencia en materia de... Política. Claro, Y de gestión. de gestión pública, Sí. con un desconocimiento ahí del Estado que le puede jugar en contra. Y claro, no tiene, salvo No. sin filtros, una relación muy directa con el Parlamento. Ya, pero sin filtro a la moneda es... Por eso, pero podría perfectamente mantener un rol de Un vocería mundo. desde presidencia y que el ministro secretario general de Claro. gobierno sea otro. Sin el rol de Claro. vocería. Claro, por con ejemplo. un diseño diferente. ¿Te fijas? Igual Es es un- comité político. Claro, yo no me imagino, por ejemplo, a Claudio Alvarado como vocero. Si es que ¿No te fuera lo el ministro del Interior. Evidentemente no. No tiene ese... No, Claudio ese- Alvarado va a hacerse expreso interior, Sí, eso claro. está evidente. Claro, y que no recaiga la vocería ahí. Pero no va a depender del RN. ¿Quién es el RN que va a entrar al comité político? ¿Tú das por hecho que entra un RN? Yo creo que ¿Tiene que ser? Sí. Sí, porque si tú quieres, si el llamado es gobierno de emergencia, coalición de emergencia, tú no puedes no tener a un Renovación Nacional sentado en el comité político. Sí, estoy de acuerdo. Eso, Así o sea, se te derrumba la coalición de emergencia de manera inmediata. ¿Te fijáis? Tú puedes no tener un demócrata y tener un ministerio periférico, puedes tener no tener un Evópoli, puedes no tener un amarillo. Ojalá, si es que el fondo, si quieres hacer coalición, puedes tener los ministerios más alejados. Pero en el comité político tiene que haber un RN, un UDI, un republicano, y luego habrá que ver qué pasa con el Partido Nacional Libertario. Eso te iba a decir. ¿Habrá libertarios en el gabinete, en O el en comité seguridad. político? Vamos Bueno. a ver. Estamos en Plaza Pública, en Radio Infinita y Mega Noticias Ahora. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Pues están todos así. Bueno, conversábamos del gabinete y la Cata nos comentaba aquí en esta pausa algo que creo comparto. ¿En serio? Sí, habíamos hablado, Cata, tanto de un gabinete como el que estamos haciendo con Cast, o a uno se le olvida un poquito lo que pasó en los otros No gobiernos. sé si son filtraciones o reporteo como, ¿cachai? Ese buscar permanente. Nosotros hoy día de la mañana estuvimos con Bettina Horst, directora ejecutiva suena en de economía. también sueña- sí. ¿Y en la economía? No, economía? y nos dijo, de verdad, bueno, por supuesto que estoy disponible, y uno siempre está disponible, pero de verdad que son rumores de la prensa, o sea, no... Y su marido, Darío Paya, sonaba también para Cancillería y también. Y ahí hay un punto, no ¿sabes pueden qué ser los pasa? dos, po. ¿Sabes qué pasa también? Es que yo creo que también es cierto que el presidente electo le ha buscado imprimir un sentido de urgencia su primera semana que Claro. adelanta los procesos. Oye, bueno, Si hablemos tú, vas, de eso. si tú vas a buscar a Argentina un ministro, evidente que... Y viajas con una comitiva, además... Empresarial. Empresarial. Y empieza a especular que si Francisco Pérez Maquenas puede ser de Relación Exterior y Alvarado que ocupa este rol entonces va a Interior y Rodrigo Álvarez que da entrevistas. Pues Rodrigo Álvarez lleva 2 semanas dando entrevistas. Po.
Entonces, obviamente que se empieza a configurar un escenario probable, digamos, de quiénes pueden ser el próximo gabinete, y el presidente ya está va para su segunda gira, ha dado 25 puntos de prensa, que se va a abrir a la moneda, que vuelve la primera dama, entonces te está empezando a llenar de contenido está empezando, el próximo gobierno. Lo han dicho ustedes también en los otros análisis políticos, pero pareciera gobernar. Y pareciera estar en la moneda, o sea, es tanto lo que habla de y cómo el tema agarró tanto vuelo, el hecho de que se va o no se va a vivir a la moneda, que en el fondo como que uno ya se lo imagina dentro de la moneda, en el ideario como colectivo, y sus puntos de prensa tienen más visibilidad que incluso que el gobierno que está todavía en ejercicio. Eso es nuevo. O sea, no lo vimos con tanta claridad en cambios de gobierno anteriores, Rodrigo. Claro, porque, por ejemplo, la vez pasada el presidente de la República era muy potente y no dejaba que se le comiera la agenda como Sebastián Piñera. No había opción, claro, y el que iba como electo era realmente una visita en la moneda. Claro, y no hay que olvidar que el último gobierno Piñera venía post pandemia, es decir, había una situación donde el control todavía dependía de la moneda. Y necesaria distancia. Sí, también necesaria distancia. No, pero yo creo que ustedes están, como ustedes trabajan en esto, están todos los días en esto, nubla. Se les olvida, sí. Siempre pasa lo mismo. Se abre de manera permanente la discusión cada 4 años de por qué dura tanto desde que es electo hasta que asume el 11 de marzo. O sea, y eso es porque efectivamente se produce una tensión entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, que es muy larga. Así que, ¿qué sentido tiene estar esperando 3 meses al 11 de marzo? Y luego empiezan las negociaciones. De hecho, por ejemplo, a propósito del tema de los gendarmes, se empiezan las coordinaciones. Entonces, la moneda le avisa al presidente electo, presidente, esto es lo que va a ocurrir vamos a mañana, presentar la reforma. y vamos a presentar esta reforma. Y se empiezan, en el fondo, a negociar los traspasos, las instalaciones, entonces todas las noticias relevantes son informadas al presidente electo. Entonces se produce ese sobrelape natural y el pato cojo queda completamente cojo, digamos, y estamos poniendo la atención en que es mucho más relevante que es lo que dice el electo que el actual, pues si es lo que viene. Pero eso le pasó a Piñera, le pasó a Bachelet, le ha pasado a todos los presidentes. Yo me hago una pregunta siempre, que es de dichos populares. ¿Por qué pato cojo? Entiendo lo que significa pato cojo, pero ¿qué significa un pato cojo? No sé, no me acuerdo. O sea, ¿A quién invitó? No sé quién inventó el concepto de pato cojo. Fíjate, no me acuerdo. Ese sí, dato. pero un buen punto. Oye, hablábamos del Partido Nacional Libertario, decías tú, si es que va a integrar el comité político. Y pasa con el Partido Nacional Libertario, Cata, que la gran figura que asoma desde ahí es solamente Johannes Kaiser, sin menospreciar al resto de la directiva o los parlamentarios en ejercicio. Pero, ¿te imaginas a Johannes Kaiser? Han dicho, o en seguridad, lo que sería un golpe a la cátedra bien potente, o en defensa. No sé si es que está dentro de la opción que maneja hoy día el presidente electo. Yo creo que él tiene muchas ganas. Me ha quedado como bien claro en sus entrevistas. Pero no sé si está dentro de las opciones que maneja el presidente electo, fíjate. ¿Lo ves como ministro independiente de este juego político? No lo veo como ministro. ¿Y tú? Yo creo que es una decisión súper compleja tanto para el presidente electo como para Johannes Kaiser. Para Johannes Kaiser uno puede entender las razones por las cuales ingresar al gabinete, que son evidentes, digamos. O sea, es participar del poder, es ganar experiencia, es mantenerse en la agenda de manera relevante. Y la alternativa, que es quedarse fuera, es construir partido, tener libertad para poder apoyar o no al gobierno dependiendo de cómo avance el programa. Pero una decisión bien compleja. Si es que y no veo que esto pase por otro personaje de los nacional libertarios. O es Kaiser o no es nada, digamos. O sea, no hay alternativa. ¿Ni Cristian Lavé? Es que no es Cristian Lavé y Kaiser afuera. Eso sería extrañísimo, digamos. Y tampoco me imagino a Cristian Lavé en la primera línea. De hecho, yo creo que aquí ha pasado una cuestión media compleja para los republicanos. Los republicanos, en el diseño original, querían disminuir de 26 a 15 ministros. Pero ahora tienen una coalición. Entonces ya no te caben. Entonces vais a tener que, no vais a llegar a 15. Ya sabemos que energía, minería y energía y economía se pueden fusionar. Ya, uno. Pueden fusionar educación con cultura. Eliminaste 3. Vais en 3 menos. O sea, vais en 23. Bienes nacionales con vivienda. Bienes nacionales con vivienda. Ya, vais en 22.
pero va a estar muy lejos de los 15. ¿Por qué? Porque necesitas poner a personas de distintas coaliciones. Entonces yo creo que efectivamente hay dos preguntas relevantes para terminar de diseñar el gabinete. ¿RN? ¿Quiénes son esas figuras relevantes que pueden estar? Y ahí ¿Y quiénes podrían Pepe ser? García, Claro. Francisco Chaguán. Pepe García sonaba como Sexpress también. Si el diseño tiene Alvarado en el Ministerio del Interior. Puede ser, porque un ex senador de altísima experiencia, entonces Pepe García, Francisco Chaguán, son dos senadores que dejaron sus cargos porque no pudieron ir a la reelección y que podrían estar en la primera línea. Y luego si Kaiser entra en el gabinete. Oye, Ahora, vamos. si entra al gabinete, el Partido Nacional Libertario va a tener que votar alineado en el Congreso. Nada de desordenarse. A la primera que te desordení, a la segunda, Chao. démosle 2. Claro. A la segunda, fuera. A lo Esteban Valenzuela. digamos. Claro, ¿te Claro. fijáis? Entonces Claro. es una decisión compleja. ¿Qué es lo que, dónde quiere poner el acento Kaiser? ¿En su rol como potencial ministro de Defensa? ¿O con sus 7 No, aparte diputados que en el Congreso? Si él quiere volver a estar en carrera presidencial, se tiene que guardar un rato. O sea, Sí, es muy expuesto. es ¿no? muy expuesto. Es un espacio. Pero un Ministerio de Defensa es bien cuidadito. Pero es expuesto igual está en la primera línea. Le van a preguntar por el tema de los derechos humanos, le van a preguntar por el tema de seguridad, en fin. O sea, siento que para él también puede ser un desgaste adicional. Sí. Oye, tenemos un tremendo dato bajo llave que vamos a ver después de la pausa, pero anticipemos un poquito el tema. Cata, ¿te imaginas un dormitorio con Pía Sola y José Antonio Caz en el Palacio de la Moneda? No, es que me pasé una película peor. Porque él dijo en un momento saco de dormir. Sí. Como que yo me lo imagino dentro de la moneda, en un saco de dormir. Ya que estábamos hablando de nuestros veraneos. Sí. Sin saco de dormir. Oye, pero, ¿y te gusta la idea? ¿En ¿Es saco una de dormir? buena o una mala ¿En idea? saco- No, saco de dormir no, pero una cama 2 plazas. Sí. Austero, dijo, muy austero. Yo me Sí. cocino, yo lavo Pero la a mí, loza. ¿a usted no le dio la sensación de que le estaban poniendo como trabas? Cuando dijo, Es que ¿sabes qué pasa? yo sé Que que hay tiene un problema, po. temas de monumentos, que no se pueden mover Sí, los po. muebles, han dicho que no se pueden mover cosas, pero bueno, si tengo que dormir en el tercer piso con los guardias, en el fondo que son los que sí duermen en el palacio, tendré que dormir en el tercer piso, dijo. Como que yo me quedé con la idea de que habían trabas, que no sé de dónde venían, pero Del me Consejo imaginé Monumento, del Consejo po. Monumento. Sí, ahí la tiene difícil, aunque ya se habla incluso que el ala que ocupaba la primera dama, que esto es Moneda con Morandé, Claro. ahí está la oficina en el segundo piso. Arriba del Ministerio del Interior. Exacto, Claro. con el patio entre medio, Sí. que esa podía ser el espacio, porque además tiene un diseño que es fácil, ahí hay una cocina pequeña, hay 2 comedores, hay varias oficinas y además hay 2 baños. Entonces, desde lo práctico, ahí podría haber alguna No hay posibilidad. ningún hijo con ellos. No, No, pues, no, no. Son 18 solo tiene el ellos más dos. chico. Pero Sí. además el diseño es lunes a viernes, ¿cierto? Y que Claro. se vaya el fin de semana A Buin. a Buin o Paine. Oye, guardémonos, Ya. porque vamos a nuestra pausa y volvemos con el dato bajo llave de Roberto Isixson, precisamente de lo que estamos hablando, de vivir en la moneda. Estamos en Radio Infinita, en Mega Noticias Ahora. Vamos y volvemos. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública Cadem por Infinita 100.1, Infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Infinita, palabras con poder. Esto es el dato bajo llave de Plaza Pública en Infinita. Estamos de vuelta ya en esta semana muy noticiosa. Vamos a proyectar también lo que viene por estos días, con Navidad entre medio, ya proyectándonos para el año nuevo, acá en Radio Infinita, Plaza Pública en Radio Infinita, pero también en Mega Noticias Ahora, en YouTube, en todas nuestras plataformas, para que quien lo está escuchando en la radio avise que estuvo muy bueno, para que lo revisen en nuestras plataformas. Sí. Efectos de residir en la moneda. Tenemos datos bajo llave. Eso. Si en nuestra encuesta pública, ¿cierto? El 60% le pareció una buena idea que el presidente electo viva en la moneda. Cuando preguntamos por ciertas dimensiones de lo que significaría vivir en la moneda, como por ejemplo, que es una señal permanente, es una señal de trabajo permanente y de sentido de urgencia, el 54% cree que sí. Solo un 36% cree que no. O sea, esta idea de estar 24/7 ahí parece que es la que hace más sentido. Es una señal de austeridad. El 47% dice que sí, el 37% dice que no. Resuelve un problema de seguridad que ha sido otra de las razones que se ha esgrimido. Solo un 36% cree que sí. Pero miren, a mí lo que más me llamó la atención es que lo preguntamos, ¿es más bien un show mediático esto de vivir en la moneda?
el 44% cree que sí y el Mira. 44% cree que no. Pero un 44% cree que tiene algo de show mediático. Entonces, en ese contexto, a mí en lo personal, y esto ya es una opinión De Roberto de Isixson, no de Plaza no de Pública en Plaza Radio Pública, Infinita. a mí no me parece una buena idea, fíjate. ¿Ya? No me parece una buena idea porque incluso cuando tú ves la encuesta, y citemos algunos datos o profundicemos sobre esta idea de vivir en la moneda. Es cierto que en general el 60% cree que es una buena idea. Pero, fíjate, en la derecha, o sea, aquellos identificados con la derecha, el 87% cree que es una buena idea. Pero los identificados con la izquierda, el 54% cree que no es una buena idea. Si votó por Kast, el 89% cree que es una buena idea, pero si votó por Jara, el 51% cree que es una mala idea. ¿Y qué es lo que genera aquí? Que es que esta idea de vivir la moneda de alguna manera marca una estructura entre el 58 y el 42. De alguna manera le da material al 42 para el día que tú tengas que aprobar o desaprobar al presidente. Desde marzo en adelante le está dando los argumentos a ellos. Yo desapruebo por este show mediático. ¿Te fijáis? Entonces uno no quiere meterse en cuando recién comenzaste con dimensiones que están en 60-40. Tú quieres 80-20. Quieres ideas, principios, vas buscando elementos que sean más transversales. Porque si no, en el fondo vas generando niveles de rechazo más altos de lo que serían los necesarios para partir. Y además me parece que en términos personales, trabajar, o sea, vivir arriba del Ministerio del Interior, que es el ministerio donde pasan cosas efectivamente 24/7, es demasiado. Como que es un... Hay que cuidar un poquito Casi como presidente, baje un poquito que claro, tenemos un a las problema. 3 de la mañana. Claro. Presidente, ¿por qué no baja? Claro, casi, y uno lo entiende, digamos, tiene esa personalidad de decir, hay que estar a las 3 de la mañana ahí, digamos. Se imagina el pijama de casa, yo me lo imagino así como a rayas, con botones y con un gorrito. Con un gorrito. ¿Cómo le rendirían honores? ¿Tendría que salir y entrar de nuevo a la moneda? Bueno, de hecho, sí, ¿te pues, fijas? práctico, ¿no? Es una cuestión práctica. Tiene que salir por Morán de 80. Caminar por Morandé, claro, caminar y darse después la vuelta. Sí, sería práctico, una cosa bien, bien compleja. Ahora, si se cae esto, viene la moneda, en otra esfera pasa un poquito lo mismo, Cata, que hablábamos de Daza. ¿A quién le gustaría vivir en su trabajo? ¿Sabes que yo, honestamente, creo que es súper irrelevante el tema? Y yo no entiendo por qué desde el comando le dieron tanta relevancia. Yo tampoco. O sea, de verdad que no entiendo. Como va a ser el primer anuncio, como que fue un poco eso. Después se les ocurrió lo de Milei, el domingo en la noche, entiendo yo. Y quedó como dando vuelta porque se trascendió a la tercera, en el fondo se filtró, que él iba a anunciar esto el lunes, que al final no lo anunció, ¿se acuerdan? Y agarró vuelo. Y yo de verdad que pienso que no tiene tanta Y después relevancia. Tampoco es una señal tan importante de austeridad. No, porque la gente No lo es. no lo reconoce. No lo es, claro. No reconoce claro ni en una, esta encuesta. la gente no reconoce con claridad que es una señal de austeridad. Y encuentro Tampoco que no puede que ser un resuelva un tema, problema de como- seguridad. Es mucho más importante con quién va a gobernar, cuál va a ser su primera medida, o las primeras 3 medidas, los viajes que está realizando esta semana, de los cuales también nos va a contar Rodrigo. Pero dónde va a vivir, definitivamente parece ser para él más un tema que para el resto Exacto. de la ciudadanía. Y de hecho, o sea, si es con saco de dormir o si es con cama, digamos. O sea, Tercer, segundo lo llevó, piso. y tercero, segundo, lo llevó a No, una es decisión. importante. Claro, que no es muy relevante para ser uno de los primeros temas, ¿cierto? Estoy súper de acuerdo. Claro. Parece mucho más positivo, por ejemplo, recuperar el rol de la primera dama. Eso mismo 66% le positivo, muy transversal, ¿cierto? Le ha dado un sentido a la República, ya, dedito para arriba. El viaje a Argentina, dedito para arriba. Que vaya a Ecuador, dedito para arriba. Todo eso está funcionando bien. Y de nuevo, han logrado controlar la agenda. Sí, pero ahí como pero que esto a mí no me... se fue de las manos. No me termina de cerrar. Fíjate. Hablemos un poquito y tengo un dato ahí. Yo. Y además, No es bajo llave. en verdad creemos que a alguien le importa si es que la presidencia de la República arrienda una casa. O sea, si no tenemos plata para que el presidente pueda arrendar una casa en Santiago, cerremos por fuera, digamos. Sí, él dice que es parte del objeto de austeridad, No, pero eso no cambia el gasto fiscal. No va por ahí la cosa. No, para nada. Oye, Cata, tengo un dato. Me lo dieron como dato, así que ¿Ya? un poquito Juégatela, temeroso. Pero juégatela, que Rodito. María Pía Adriasola va a tener una agenda paralela en los próximos días, José Antonio Cast, y que se están coordinando reuniones con las ex primeras damas para juntarse con ellos. Me imagino con Irina Caramanos no está en el plan, porque fue quien terminó por desechar el rol de primera dama. Cargo, Claro. nunca le gustó. Ni primera ni dama, dijo en su minuto. Sí. Pero sí con Cecilia Morel y sí con ¿Dijo Luisa ni Ur- primera ni dama? Sí, Ni eso dijo. primera ni dama.
y con Luisa Durán, fíjate. Ahí hay un interés de dar esa señal. Porque claro... ¿Y Martita Larracha? Y Martita Larrachea, sin duda, yo Pero creo. ya se juntaron. Se juntaron, pero es distinto ahí una bilateral. Un tete-a-tete. Claro. ¿Tú cómo ves a María Pía Adriasola, Cata? Porque se le ha cuestionado que tiene una agenda valórica bien marcada. Creo que los primeros días ha demostrado sin duda que va a ser una figura, o sea, que va a tomar un rol relevante, no solo con administrar las fundaciones, que eso también hay que cambiarlo, porque cuando se eliminó el cargo se modificó todo Ya eso. se distribuyeron por los distintos subsecretarías y ministerios. ¿Pero te gusta la función de primera dama y en particular de ella? Demasiado. Ya. La encuentro muy relevante y releva mucho más quizás el tema de la mujer, que como se ha hecho durante este gobierno, donde además el gobierno feminista sabemos que está como eslogan súper cuestionado, ¿no es cierto?, por todo el caso Monsalve, etcétera. Creo que en ese sentido el rol de una mujer ejecutiva es súper importante de ver, visualizar, y además pienso honestamente que ella ya lo hace en distintas acciones, en distintas fundaciones, en distintos roles. Ellos tienen colegios en Paine. Sí. Dependen y los administran los hijos, hay uno que está en el directorio, pero ella está muy encima de eso también. Yo creo que hay una pega social que ella hace ya mucho rato y probablemente tiene un manejo y un dominio y un conocimiento de estos temas bastante más acabado de lo que nosotros sabemos y creemos. Y creo que lo que han hecho las primeras damas en ocasiones anteriores con programas tan emblemáticos como Sonrisa Mujer, Elige Vivir Sano, hicieron una nota ustedes súper buena a propósito, recopilando eso, las orquestas juveniles, lo que hizo Silvia Morel con las orquestas juveniles. Hay mucho que hacer, mucho que... El MIM salió de El ahí. MIM Marta de Marta Larraechea. Siento que son de verdad obras y legado muy relevante que han salido de esas oficinas con una mirada de mujer que es necesario tener. Ahora, ¿cambió cuando no hubo primera dama la cosa? Perdiste un activo. Sí, ¿Ya? pues perdiste una figura, Perdiste un finalmente. activo, o sea, no es que se demoró en la República, evidentemente no, digamos. Pero es importante, Pero porque es además importante, yo porque creo es un que- activo de la sí. República. Y pienso más, son las mujeres del presidente de la República con distintos estatus, da lo mismo la polola, la pareja, la señora, La mejor amiga. la mejor En el amiga, caso de Bachelet. que tienen una influencia muy importante en las decisiones. O sea, no tengo ni una duda que es así. Son mujeres con todas. Paula, con su historia como deportista, también trabajando en el medio ambiente. La misma Irina Caramanos, también con su trayectoria, con sus estudios, con su cultura, etcétera, con influencia, finalmente. Y tienen que tener un rol importante ahí. Y ojalá se transparente sus posiciones respecto a determinados temas, porque finalmente se traduce en influencia. Y creo que es súper importante conocerlas, mirarlas y volver a institucionalizarlas. Gran análisis de la Cata. ¿eh? Mm. Podríamos cortarlo como cuña en su ratita. Oye, no, repasemos no, unos no, numeritos de la encuesta del domingo que son interesantes. Tú te quieres lucir. No, quiero repasar algunos números que me parece que son relevantes. Ya, dale, vamos. Primero, el 55% cree que a Chile le va a ir bien con el nuevo gobierno de José Antonio Kast. Parte con un buen, en un buen pie. Pero tengo la sensación que en otro gobierno era más alto, ¿no? O sea, mira, eran iguales, casi iguales, pero Piñera partió con 60%, ¿Ya? Boric con 55%, Kast con 55%, pero tiene el negativo más alto que José Antonio Kast. Y esto habla también de que aquellos que hoy día aprueban al presidente Boric, o los que votaron en primera vuelta por Janet Jara, van a partir con la pierna arriba. No le van a dar un metro a José Antonio Kast. O sea, Sí. yo esperaría que los niveles de aprobación del presidente Kast sean altos, pero la desaprobación no va a partir en 10%, va a partir bordeando el 30%. Sí. Esa es la impresión que tengo. El segundo dato que me llamó mucho la atención es cuál es la principal promesa de campaña de José Antonio Kast. Y para el 60% es el cierre de frontera para terminar con la inmigración ilegal. O sea, el tema de la inmigración va a ser uno de los ejes estructurales en los cuales la opinión pública va a estar atentos los primeros 90 días para decir dedito para arriba o dedito para abajo. Y ahí yo creo que probablemente, si es que no hay un plan concreto para que se apruebe el proyecto que transforma en ilegal la inmigración y comunicacionalmente se logra copar el cierre de la frontera, vamos a tener algunos desafíos. En relación a los atributos del presidente, me parece que aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, autoridad y liderazgo, 75%, más alto que Boric, más bajo que Piñera. Preparado para ser presidente de Chile, 58%, más alto que Boric, pero más bajo que Piñera. Capacidad para resolver los problemas del país, igual que Boric, pero más bajo que Piñera. Luego, conoce las necesidades de las personas,
casi 20 puntos menos que Gabriel Boric, que era su atributo. O cumplirá las promesas de campaña también, igual que Piñera, pero un poquito más bajo que Gabriel Boric. Entonces es interesante porque se marcan con claridad dónde está su fortaleza y dónde aparecen algunas debilidades en el fondo en estos atributos que tiene el presidente electo. O sea, acá de luna de miel podríamos tener poquito. No, nada. La luna de miel ya no existe. Yo no sé quién sigue creyendo en el amor en las lunas de miel. No, pero yo, En el amor, dijiste, chuta, yo qué creo en el duro. amor, Cata. Mira. Yo creo que vamos a tener una luna de miel más larguita, fíjate. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Tú crees? Con niveles de desaprobación que van a estar en torno al 30 o incluso el 35, pero yo creo que la aprobación del presidente Kast tiene perfectamente las condiciones de ser más alta que la desaprobación, al menos los primeros 6 meses. Yo creo Yo creo que vamos a tener yo creo ahí que la luna de 6 meses miel luna de miel. Al menos. siempre hay pelea. ¿Sí? La Cata. Las primeras Yo creo peleas en el son la amor. luna de miel. Yo creo en el amor. Oye, ya, de luna de miel poco, y Poco, vamos yo a creo que perfilar un poquito del rol que quiere tener la oposición también. O sea, han habido críticas internas y creo que ahí se ha debatido en los últimos días de responsabilidades por la derrota de Janet Jara, socialismo democrático, en particular Jaime Quintana enfrentado con el Frente Amplio pidiéndole autocrítica, un Lautaro Carmona reconociendo una derrota dura y con un rol del Partido Comunista que también fue relevante. Estamos en Plaza Pública, en Radio Infinita. Vamos a conversar de eso en breve. Nos ven por Mega Noticias Ahora, radioinfinita.cl y YouTube. Analizamos Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Lo voy a decir en chileno. ¿Qué cresta tiene que hacer la oposición para tener algo de control de la agenda? No, en esta etapa me parece que no lo tendría dentro de mi desafío estratégico en un primer momento, digamos. Me parece que tiene que haber primero un rol de rearticulación, de una definición estratégica de cómo relacionarse con el gobierno desde el Congreso. ¿Qué vamos a hacer cuando nos presenten un proyecto de ley sobre seguridad, sobre inmigración? Hemos pedido que nos aprueben todo, vamos a oponernos a todo, vamos a negociar para mejorar los proyectos, vamos a ser colaborativos, vamos a ser obstruccionistas. Yo creo que vamos a ir identificando ciertos perfiles en ese contexto. El rol de fiscalización para el gobierno, por supuesto, que es relevante. Y una rearticulación probablemente de los liderazgos. ¿Qué va a hacer el presidente Boric? ¿Cuál va a ser su rol? ¿Va a ser el líder de la oposición? ¿Se va a dar un pie atrás, digamos, y va a dejar espacio? Me ha llamado mucho la atención la actividad comunicacional de Tomás Bodanovich. O sea, Muy lo comentamos la semana rápida. pasada. Lo comentamos Muy la semana rápida. pasada. Yo pensé que Muy- tenía menos y ganas. Muy consciente de Sí. lo que viene para él. Yo lo veía con menos ganas de tener un rol de liderazgo de oposición, pero lo veo bien activo, bien participando, Sí. pero más bien lejos del Frente Amplio, sino que uno lo ve Por más la suya. en la suya, que es más socialdemócrata, digamos. Entonces yo creo que esa es la etapa que viene, digamos. Se refirió al tema de los amarres, ¿o no? Algo habló. Sí, a los Sí, amarres. escribió el fin de Sí. semana. Sí. Que todo posteo, que no le gustaba. No, que todo cargo que haya sido nombrado el presidente debería dejar su cargo desde el 11 de marzo. Así es. ¿Qué les parece el tema de los amarres, Cata? No, el tema de los amarres, gravísimo. O sea, el alcance que tiene, la dimensión que tiene. Mañana nosotros vamos a entrevistar al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en la radio, y quiero definir bien y entender si es que estamos hablando de 380.000, como se ha dicho en la prensa, y si es que efectivamente hay un tema legal, porque si la ley, lo que yo entiendo, se refiere al reajuste, no tiene por qué incorporar este otro elemento. Sí, es rarísimo. Es rarísimo, o sea, como que jurídicamente, legalmente me parece que es muy raro y yo creo que en el Parlamento no creo que pase, o sea, yo me imagino Yo que creo que el Senado esto no pasa. no pasa, yo Imposible. también creo, o sea, además que hoy día nos decía la mañana también Bettina Horst, esto no está en el presupuesto. No. No ¿Qué le queda al No gobierno? están los recursos ¿Qué le queda de agenda, dices tú? En materia y legislativa. son 900 millones de dólares, Sí, no, una locura. una locura. En materia legislativa, la moneda, que ahí también está el punto que hemos conversado harto de Porque el cómo FES no controlar la pasa, agenda. no, Sí. El FES no pasa. no pasa. Espérate, se me olvidó. Sala Sala Cuna. Universal. Sala Cuna Universal, que Kast ya dijo en campaña que había que modificar el proyecto tal cual como estaba. La reforma a la división de gendarmería entre justicia y la subsecretaría del Interior, que ahí uno podría creer que hay. Que podrían avanzar. Claro, porque está La medio reforma política. conversado. ¿Sí? ¿Y qué más? Y reforma política.
reforma política del sistema político, yo creo que esa no avanza nada. Tengo la Es sensación. ahora o nunca, ¿no? Ahora o nunca, porque es el periodo. Si no es en el primer año, yo no creo que salga de aquí a enero. O sea, nos queda un mes y 5 días para que se acabe el periodo legislativo. Bueno, hay receso además. Y espérate, me queda algo dando vuelta de lo que el gobierno podría... y las polémicas. Sí. Eutanasia, en particular, sí. que no la derecha ha frenado en varios momentos el proyecto, Pero que pero que tiene el un gobierno... 80% de acuerdo. Eso siempre ha sido muy masivo. Yo no sé por qué los gobiernos se quedan con lo valórico ideológico más que asumir que hay Yo una creo que propuesta muy al ciudadana presidente electo le conviene que se apruebe ahora, para que no sea en su gobierno. para que no sea un tema en su próximo gobierno, que se sienta que él le ponga trabas. Mucho mejor que quede resuelto ahora, que se apruebe. Sí. Esto tiene un altísimo consenso a nivel de opinión pública. Hace mucho tiempo, digamos, es de esos debates valóricos que ya no dejaron de ser debates, porque tienen un nivel de consenso muy alto. Y mucho mejor que se apruebe ahora, a que quede abierto. Yo no soy experto legislativo, pero ese es un proyecto que ya está al tope de Sí, está de votarse. en la Comisión de Entonces, Salud ya está. Falta que lo vote la sala. Exacto. La sala del Senado. Entonces, o se vota ahora o se va a votar después igual, digamos. Oye, pensaba en Vlado Mirosevic, Cata, a propósito del proyecto de eutanasia, Sí. que es de su autoría. ¿Quiénes creen ustedes que desde el Parlamento, así como lo fue en el gobierno de Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, Luciano Cruzco, que Javier Macaya en su minuto, la contraparte... Se casó Macaya. Se casó el fin de semana Macaya, sí. Se casó Macaya. Sí. ¿Quiénes crees tú, Cata, que podrían, estas figuras nuevas, que podrían ser contraparte del Ejecutivo para avanzar en ciertos acuerdos? Nos vamos a quedar en Guillermo Ramírez, en la UDI, que tenga algún puente con, Bueno, no sé... Ruth Hurtado. No, pero desde la que va a ser oposición. O sea, hoy día en la mañana entrevistaron al futuro senador Ibáñez. Sí. Y yo creo que le falta para ese rol. Me Bueno, quedo la Paulina Bodanovich Sí, la Paulina Bodanovich, de va a todas tener maneras. Sí. un tremendo rol todo el rato. en el Senado. Probablemente... Bueno, la renovación del Senado es tan grande, son como 16 senadores que cambiaron y se fueron Y muchos muy con muy mucha joven. experiencia, efectivamente. Entonces, Ibáñez no va a ser tan es el claro, senador digamos. más joven que asume la historia de Chile. Creo que tiene 36. Sí. Mira. Sí. Pero bueno, la Paulina Bodanovich creo yo va De en todas la maneras. posición Dale. evidente. Probablemente si tú quieres negociar con la posición, Iván Flores puede jugar un rol importante. De Uresti. Estoy pensando en los que tengan más. Turresti más ahí está la experiencia. reforma del sistema político. Claro, y los que son los que van a tener más experiencia. Porque el puente tiene que ser vía socialismo democrático. No pensemos que vaya a construir Sí, no puentes sé, desde fíjate, ¿y tú, Cariola o Rodrigo? Diego Ibáñez. Mira, yo puede que suene raro, pero quien es muy reconocida en términos de negociación parlamentaria es Carol Cariola. En la Cámara de Diputados, pese a todas sus polémicas y todo lo que sabemos y cómo se le ha enredado la cosa, salió electa con amplia mayoría en la región de Valparaíso como senadora. Y con varios diputados que he conversado yo de Chile Vamos, dicen que con ella se puede conversar y Mira. negociar, fíjate. Mira. Gran sorpresa. Pese a que pese a que es una comunista, tú dices ahí va a ser complicado, pero hay muy buena relación con ella. Y el otro que yo creo lo mencioné al principio es Vlado Mirosevic, que en su momento fue Chile primero. Yo siempre le tiro la talla. Todavía no acordamos de la franja cuando Sí, parecía po. con Piñera. Sí, O sea, hoy día liberal, que también tiene buena relación, conocimiento en materia internacional, que va a ser un eje de la campaña, pero en términos de Va seguridad... a ser un buen según- senador Milosevic. Sí, Yo creo yo que creo va a que tener un rol importante. Sí, Sí, está bueno. mira. Hay hartos de los nuevos y ahí en el Senado con sus pares del que va a ser el oficialismo, al que califican muy bien desde la oposición de ese minuto, es Andrés Longton, fíjate. Que es un diputado joven, digamos, dos senador. periodos y ahora senador de la República, junto con Camila Flores, con quienes los puentes están más cortados. 8 de años René. los senadores. Sí, Es otro heavy. su planteamiento frente al trabajo, siento yo, con una visión como más de largo plazo. Oye, nos queda poquito tiempo. Más ¿Qué les tiempo. parece Pamela Giles, presidenta de la Cámara? Ahí está la embarrada. Yo es que creo que la única posibilidad de que eso ocurra es que haya una negociación bien Con- estructural. con amarre. Claro, una negociación con Sí. amarre. Sí. Con amarre. ¿Te imaginas ahí estando la testera cuando se le traiga Bueno, la oye, banda? las últimas negociaciones tampoco las han respetado. No. No lo No. veo tan sencillo eso. ¿eh? Pero el PG se pone duro, ¿ah? Sí. Y no solo que pensar en esta votación, sino en las que vienen. Son Las que 14 vienen. diputados. Por eso la negocia tiene que ser dura. Asumiendo que votan los 14 ordenados. En las primeras 10 días hemos visto 14 diputados PDG y 25 opiniones distintas. po. Sí. Sí, es verdad. No. Y de ahí, ¿saben quiénes suenan como alternativa? Jorge Alessandri, que lo intentó la vez pasada con José Miguel Castro, pero se decidió por Castro, y Diego Chalper,
que Dos buenos nombres para la Le Cámara. fue que tienen, bien. que tienen Sí. buenas ganas de tomar la testera. Y el que entrega la banda es el presidente del Senado. Y ahí también está la embarrada. Porque Manuel José Sandón trató nuevamente de negociar con el PS, pero el PS parece que lo tiene cortado. Porque acuérdense que él ¿Que fue quería electo. quedarse Sandón como Claro, presidente? quiere quedarse un año. Quería ¿Cómo está la repetir testera para el ese cambio de plato. mando? Es que ahí estamos viendo, porque esa se vota el 11 de marzo, en la mañana. Ah, tienes toda la Antes razón. de- Sí, po. Esta es la Temprano. negociación. Antes del cambio. Antes del cambio, y ahí vamos. Sí, A veces esa foto es han habido muy acuerdos simbólica. antes que ha sido la semana antes, porque el Congreso parte una semana antes, ya con la banca anterior, porque todos Claro. los senadores nuevos asumen el 11 de marzo. Entonces, juramento Sí. y votación de la presidencia de la Cámara y del Senado. Y el otro cargo bien importante, el subsecretario del Interior. ¿eh? Ese no ha sonado nada tampoco. Nada. ¿ah? Es que bueno, yo creo que, fíjate que una opción también, incluso dependiendo de cómo quede el modelo, que Alvarado sea subsecretario del Interior. Claro, yo también pensé en porque, Alvarado. porque el que lleva la transición termina siendo subsecretario del O sea, es que Interior. Uvilla le tocó hacer esa transición 2 veces. Sí, po. Sí, porque es el primer hombre que entra a la moneda del gobierno nuevo. Alvarado no le gusta mucho la luz y ser el vocero de su y el protagonista. Sí. No, yo no lo descartaría como subsecretario del Interior. Qué Estamos difícil por hecho llegar a Alvarado en eso. el comité político, ¿no? Sí. Sí, Sí. eso lo lleva a ser ministro de Express. Bueno, oye, ¿cómo evalúan ustedes su año? Porque este es el último programa de nosotros. Los chilenos este le pusieron año. un 4,6. Bajito, ¿ah? ¿Y ustedes? ¿No? pero no tan malo, fíjate, o sea, bueno, no es bueno, digamos, pero en general yo vi un repunte en relación a lo que fue el año anterior. Un 33% le ponen nota 5 y un Mm. 23% 6 y 7. Sí, Igual casi un cuarto. Sí, igual 20% Sí, bueno, bien alto. Positivo. mal. ¿Tú qué nota le pones a tu año? yo le voy a poner un 5. Un 5. Robito. Todo Yo, duro, yo creo ¿no? que siempre el próximo puede ser mejor, así Sí. que quedémonos ahí por el 4-6. Oye, Por 4 6. El optimismo con respecto al futuro llegó al 61%, el nivel más alto desde marzo del 2018. ¿Ustedes Hablemos creen- de expectativas. Bueno, sí, Ah, mira. sí, pues está bueno. Eso, Eso tiene eso que es ser súper expectativa. importante. ¿Y eso tiene que ver con el nuevo presidente? Por supuesto. 100%. 100%. Sobre todo decisiones de consumo, de inversión, todo eso Sí. para adelante. Sí. Súper importante esa expectativa. ¿La expectativa económica también, Roberto? Sí. ¿Trata? Sí, bueno, y la evaluación Sí. de la economía está en su mejor, en su punto más alto de los últimos 5 años. Qué suerte va a tener José Antonio Caz con el precio del cobre, ¿no? Sí. Tú Sí. sabes que los ingresos adicionales por el precio del Y la caída de la cobre, inflación. que se proyecta para el otro año, podrían suplir cerca de 2.000 millones de dólares de los 6.000 que él ha Quiere propuesto recortar. recortar. Mira. Y además, la baja del precio del petróleo, que es otra noticia. Nosotros somos un 90% importadores de petróleo. Tengo el petróleo, no sé, estuvo en $56 el barril la semana pasada. Ahora no lo he revisado, lo voy a ver ahora. Pero, o sea, eso es desinflacionario para nuestro Exacto. país. Es una muy buena noticia en materia, aparte que sensible, bolsillo directo, la baja de los combustibles y todo lo que eso acarrea. Por eso yo creo que José Antonio Caz va a tener unos 6 meses de gracia. Mira. Precio del cobre alto. Si a eso le inflación sumamos a un la dólar bajo baja, 900 pesos, Dólar ya. bajo 900. Anticipa un buen futuro entonces Roberto ver. Isixson. Nosotros nos vamos a Un nuevo despedir ciclo. de Plaza Pública en Radio Infinita, pero por un ratito. Por O sea, ahora. Vamos a hacer una pausa veraniega. claro, porque la encuesta va a seguir saliendo, ¿cierto, Roberto? Todo el verano, no Todo para. el verano. Y 5C tampoco. 5C tampoco. Y desde vacaciones trabajas. Un poquito. Nos conectamos siempre un poquito. Cata, ¿vacaciones cuándo? También en febrero. En febrero. Y también voy a ir los primeros días de febrero ahí a arrancarse un ratito. Sí. Ya está bueno, el año fue muy Hagamos una pesado. parrillita, pues encontrémonos por ahí. Eso, deberíamos hacer Buena idea. una cena de fin de año. Buena idea. Oye, 1.000.000 de gracias a todos A quienes ustedes. nos han escuchado este año, que ha sido bien interesante con un programa nuevo, que ha traído mucho flujo en redes sociales, nos ha ido bastante bien, pero queremos que nos vaya mejor. Así que pasen el dato, se pueden revisar los capítulos anteriores y ver cómo fuimos proyectando lo que fue pasando. Creo que le apuntamos a varias cosas. Está bien. Roberto, muchas gracias, Gracias, y Roberto. Un honor. volvemos. Y seguimos, Gracias ¿ah? por confiar en ¿Seguimos? nosotros. Sí, ¿Nos sí. renovaron el contrato? Renovado contrato ¿En y serio? fíjate que hay sorpresitas ahí para el próximo año. Así que se las Mira. contamos en marzo. Ya, Que nos estén vemos. muy bien. Gracias. Síganos por todas nuestras plataformas. Chao, chao. Chao, chao. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, Infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube.